manejo. Recordemos esta pirámide que vimos al inicio, que el plan maestro nos decía Vilma, esta pirámide. Siempre todo área protegida nace con una ley o decreto, pero hay un documento que se llama Plan General de Manejo, donde dice estos elementos focales, que no se definen así al antojo, sino que hay una reflexión, una discusión con diferentes personas involucradas y la comunidad también participa de esa discusión, aporta sus puntos de vista para definir elementos focales de manejo y a partir de ahí se definen una serie de aspectos. Entonces es donde vamos a enfocar los esfuerzos. En estos 4, mucho de la zonificación a veces se explica en función de esos elementos focales de manejo. Zonas de muy baja intervención es porque ahí hay elementos o porque ahí hay factores muy sensibles para esto. En el documento se hace un análisis de amenazas. Decía ahora Cristian en el receso, se valora la salud. Me gusta que se usa la palabra de la salud de esos elementos o de los ecosistemas, bueno, qué tan enfermo, qué tan deteriorado está. Hacen un análisis de amenazas y le tienen que dar monitoreo y seguimiento a eso. ¿Cómo sigue la salud y si estamos o no controlando las amenazas? Es parte de todos estos grandes desafíos. Por eso es que pasamos al bloque número 2, donde se habla de planes específicos, porque el Plan General de Manejo nos dice a dónde tenemos que enfocar las fuerzas y las energías, cuál va a ser la zonificación y nos tira algunas líneas. Sin embargo, existen planes específicos y nos va a contar Cristian qué son y cuáles son los que tiene el Parque Nacional y cuáles son los que debe o los que no tiene y que se necesitan ir resolviendo en el camino. Entonces, quedamos con Cristian nuevamente. Perfecto, muchísimas gracias. Ay, es que está cerca de la compu de las chicas. Sí, ya me dicen en la oficina, pues ya les pusieron audífono, entonces ya. Básicamente, todos los planes generales de manejo establecen una serie de planes específicos mínimos necesarios que deben de desarrollarse, ¿verdad? Si lo vemos a nivel de un proceso, estaríamos hablando que el plan general de manejo es el nivel 0 del proceso de la gestión del parque y los planes específicos serían un nivel 1 y subsecuentemente si hay procedimientos, protocolos o estrategias serían planes nivel 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Ir bajando en esa cadena. El Parque Nacional Marino Ballena, igual que todos, hay una serie de cerca de 8 planes que deben de desarrollarse. Y ahorita lo vamos a ir viendo cada uno. Hay un balance general de la ejecución del plan, donde nosotros tenemos escritos, publicados, el plan de turismo, el plan de educación ambiental, el plan de manejo de residuos y el plan de control. Esos planes están, hay vacíos en los planes financieros, en el plan de investigaciones, en una unificación de estos planes, un plan general, digamos, un plan maestro, el plan de voluntariado. También nos falta el plan de infraestructura y de monitoreo. ¿Cuáles son los principales desafíos de estos planes? Los presupuestos, las actualizaciones, hay que sacar presupuesto, hay que hacer otras gestiones y el personal, ¿verdad? O sea, la carencia, la principal limitante son los recursos que existen. Y dentro de estos, ¿dónde se ven ustedes? Bueno, dentro de los posibles aportes de los guardaparques comunitarios, podríamos estar hablando en el apoyo, en la elaboración de planes. Gente que tiene mucha experiencia, que son expertos guías, son gente que ha desarrollado, que trabajan y que como lo hicieron muy bien en la primera parte, hasta identificaron posibles elementos vocales de manejo que pueden ayudarnos en la ejecución, ¿verdad? Gente que nos pueda colaborar a hacer el monitoreo, definir el voluntariado, en que puedan desarrollar ideas nuevas y frescas cuando estás en un punto de vista, desde un punto de vista, perder la perspectiva y a veces cuando lo miras desde otro ángulo genera mucho más producción y en este caso eso es lo que ustedes vienen a aportar. Y distribuir la información. La información, el SINAC, siempre lo hemos criticado, no tiene un mecanismo de comunicación adecuado y aquí hay gente que puede darlo, ¿verdad? Como bien se dijo, casi nadie conoce la zonificación o por qué estos elementos o los elementos anteriores, cómo se desarrolló y está publicado y participó. Entonces deberíamos de generar esos procesos. Bien. Consultas. Ahorita les Seguimos. explicamos para irlos a otra sala. Sí. Yo quisiera saber más o menos un ejemplo de un plan de estos que ya están
más o menos qué tiene un plan, si los planes cada área protegida los hace como pueda, o existen algunas guías y parámetros técnicos de lo que debe llevar un plan, y que nos cuente como un ejemplo de las partes que tiene, más o menos qué contiene un plan. Sí, eso es algo importante porque el SINAC no se había unificado. Cada quien hacía los planes generales que tenían ciertos principios básicos, pero no tenían un fondo más no una forma. En el 2014 se hace una consultoría, un proyecto y se unifica la guía para hacer esto, y hacer el plan general de manejo. Durante el 2016 a la fecha se han venido desarrollando las diferentes guías para los diferentes planes específicos, porque al final de cuentas, a nivel SINAC, cuando hablábamos, todas las áreas lo hacían diferente. Entonces, a la hora de sumar o de querer evaluar, había que era sumar papas con chayotes o números con elefantes. Una cosa espantosísima porque cada quien hacía un protocolo diferente y todos se tenían que evaluar diferente. Entonces, han empezado a salir diferentes guías de planes. Está para el plan de turismo, hay una guía, para el plan de educación ambiental, para el plan de manejo de residuos, para el plan de control, para el PESI, el plan específico de Investigación. investigación. Ajá. Por cierto, Vilma lo desarrolló. Sí, eso hace rato. Hace Sí, rato. hace ratico, pero no tenemos formularios o guías para planes financieros, ¿verdad? Eh, ni para de voluntariado tampoco. Entonces todavía se está pendiente y se está en esa elaboración. Entonces, de ahí es donde nace esta problemática, Y el de ¿verdad? cambio climático, ¿verdad? Que también está pendiente. Está en desarrollo, sí, el de cambio climático está en desarrollo. Nosotros tenemos plan de cambio climático, pero igual volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cada área se mata las pulgas a como puede. Ujú. Y la relación de los planes, ¿cuál es la importancia a la hora de la ejecución? Que uno habla bien, ay, sí, lo escribo, qué lindo documento y todo, bello, pero y a la hora de la implementación, ¿cómo hago? ¿Verdad? Entonces ahí es donde están los desafíos. Brindarle financiamiento para poder implementarlo, personal para que pueda ejecutarlo, pero además darle seguimiento y evaluarlo después y estarlo actualizando. O sea, cada uno de esos planes tiene acciones por desarrollar. Entonces, si Claro. son, seguimos siendo los mismos, ¿verdad? En cada área, como, y cada vez son más planes, porque se desarrollan más planes, entonces, ¿cómo hacemos para poder realmente darles ejecución a esos planes, ¿verdad? Por Sí, supuesto, de ahí la importancia también, digamos, de a la hora de tener muy bien identificados estos elementos focales de manejo, que usted los pueda encontrar y utilizar indicadores de fácil medición, que te den muchísima información, ¿verdad? Un indicador que te pueda generar mucha información, por ejemplo, bien lo apuntaron ahora, el arrastre de sedimentos, ¿cuánto me afecta? La temperatura del agua, ¿verdad? Que podríamos estar viendo. ¿Cuánto avistamiento de cetáceos? ¿Verdad? La partes por millón de sal, ¿verdad? Son indicadores que podríamos utilizar en los diferentes planes. Eh, Indicadores de voluntariado, horas voluntario, indicadores de prevención, protección y control. No cuántas denuncias, sino cuántos recorridos, Uh-huh. cuánta área cubrimos, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde nace eso y ese es el principal problema. Los planes generales de manejo establecen que existen ciertos indicadores, ciertas necesidades que no podemos abarcar, ¿verdad? Uh-huh. Porque el mismo plan general de manejo, por ejemplo, el Parque Nacional Marino Ballena, dice que el antiguo ocupan 31 funcionarios, ¿verdad? Entonces, a la hora de que usted ve la realidad y usted tiene 10 funcionarios, usted tiene un tercio. Tiene que priorizar con respecto a sus planes, ¿verdad? Uh-huh. Igual con el recurso, que se ocupa tantos profesionales, que se ocupan tantos vehículos, tanto equipo, tantos recursos y no se tiene, ¿verdad? Entonces, eso tenés que reinvertirte a la hora de poder desarrollar esos planes. Y ahí es donde cae el aporte del guardaparques comunitario, ¿verdad? Que pueda venir a solventar muchas de estas necesidades, principalmente de recursos personal. muy bien. Para completar un poquito esto, nos dijo que el de monitoreo lo pondríamos como un plan que ya existe, o es uno de los vacíos que se Es uno de los necesita vacíos. de los, El PSI, bueno, ahí está el de investigación. Bueno, o sí, es el de este mismo. investigación no es uno de investigación y otro de monitoreo. Monitoreo Algo. ecológico, Okay. sí. Ujú. Es que recordemos que que se está desarrollando.
también, ¿verdad? Porque se estén desarrollando protocolos. Hay un protocolo PRONAMEC, que así se llama, para corales, que lo estamos aplicando. Hay un protocolo PRONAMEC para avistamiento de cetáceos, que se desarrolló el plan piloto en otras áreas. Entonces, se está tratando de estandarizar, ¿verdad? Hay un protocolo de cámaras trampa o avistamiento que se aplica, por ejemplo, en Corcovado, ¿verdad? Un protocolo de manglares, ¿verdad? Porque hay elementos claves que son muy generales a nivel nacional, ¿verdad? Muy bien. ¿En los cumplimientos nos faltó alguno acá o ahí están todos? De los que ya hay. Están viendo, ¿verdad, Cris? Plan de turismo tienen y está en ejecución. Un plan de educación ambiental tienen y está en ejecución. Un plan de Ajá, manejo de residuos está en ejecución y un plan de control y protección. ajá, un plan de PPC, sí. Ujú. Prevención, protección y control, sí, sí está. Protección y control. Ujú, Muy bien. PPC, prevención, protección y control. Muy bien. ujú. El hecho de que está aquí porque ya existen, el desafío es ejecutarlos, ¿verdad? No quiere decir que ya está todo resuelto. Por supuesto, porque muchos de estos, imagínense que salieron por parte de proyectos Ujú. que se sacaron a nivel internacional, ¿verdad? Entonces está el plan, pero el plan establece que ocupa 50 actividades, 5 personas, 10 personas, ¿verdad? Entonces a la hora de usted hacer esto, ocupa un profesional en turismo, ocupa un profesional en alguna otra área, ¿verdad? Profesional financiero para desarrollar algún plan, un profesional en educación ambiental, que los trae el plan general de manejo, pero que a nivel de área no existe. Entonces, ese es uno de los principales problemas que ahora lo vemos a la hora de hacer la evaluación de la gestión, ¿verdad? Que puedes gestionar muchas cosas, pero casi que tiene más importancia el documento y a la realización de algunas actividades que realmente la gestión. Es ahí donde se desentona y ha sido uno de los procesos que se han estado trabajando. Muy bien. Esta imagen necesitamos también que, a igual que la de elementos focales, le tomen una foto, le saquen un pantallazo, porque poco a poco vamos a ir aterrizando a cuáles son los aportes que vamos a dar como guardaparques comunitarios, cuál va a ser el tema de un posible proyecto que podemos formular para que el proyecto sea la guía del aporte que vamos a dar en nuestras horas de servicio. Entonces es muy importante, si yo quisiera dar aportes más o menos en temas de turismo, de visitación, entonces va a ser muy importante leerme y averiguar qué dice ese plan para ver qué puntos de conexión hay o qué ideas me da, igual en educación ambiental y cualquiera de estos, o bien puedo dar aportes en algunos de los que hay vacíos y se necesitan elaborar. Entonces podemos empezar a averiguar por ahí. Hay un tema, bueno, eso son estrategias, la estrategia de participación como tal, pero vamos a seguir entonces con el siguiente contenido que tenemos acá en la presentación, que habla de protocolos y proyectos. Es el otro nivel. Vamos bajando de nivel, recordemos. Que no significa de Eh, importancia, sino más bien nivel de ejecución, ¿no? Más bien más operativos. Más operativos, exacto. uh-huh. Sí, bueno, igual ahí es, bueno, ahí entonces habría un error porque nosotros habíamos metido eso. Entonces podríamos hablar del plan de turismo sostenible. Existen las guías, se están desarrollando las guías para la elaboración de los planes, es esta que estábamos hablando. Hay todavía planes que están pendientes de tener su guía. Hay planes específicos de educación ambiental, acciones específicas. Hay planes de acciones específicas, o proyectos o protocolos de prevención, protección y control. El protocolo específico contra COVID es un protocolo que nos nace nuevo. Un plan de restauración de corales, podemos estar hablando también de un plan de manejo activo del coco. Hay una serie de proyectos que Del coco, estamos... que no es el que asusta, sino del coco que asusta también Exacto, si cae uno encima, le vuela la cabeza, ¿verdad? Por eso es asusta. sí, exactamente. Viene el coco. ¿Quieres contar un poquito para que los chicos sepan nada más? ¿De Cris, cuál de todos? el de coco, Ok, que creo que es el más nuevo. sí, ahí hay dos interesantísimos, que es el de arrecifes de coral. Lo que se está tratando de hacer, inicialmente se está haciendo el proyecto PRONAMEC, se le hizo el levantamiento PRONAMEC de las diferentes áreas para determinar el estado. Y posteriormente en los corales se pretende hacer, una vez determinado el estado, se hace análisis en 3D y ver cuáles poblaciones hay y pasar a hacer una restauración. Entonces se hace ex situ
dentro del parque. La idea es colocar unas pilas y manejo, también va a servir para educación ambiental y todo lo demás, de que la gente podamos fragmentar coral, que se trae el coral que se ha desprendido y después irlo a sembrar, por decirlo de alguna manera. Y poder restaurar aquellas zonas y a su vez generar arrecifes de coral artificiales, que son los que estamos trabajando, que así lo estableció el año pasado, en junio del año pasado, eh, eh, el nuevo decreto para fomentar, ¿verdad? Para darle libertad a otras áreas y poder generar. Para el caso del plan de manejo del coco, específicamente en el Parque Nacional Marino Ballena, existió históricamente una extracción del coco. Hay que recordar que dentro de un área silvestre protegida no se puede extraer ningún recurso, ¿verdad? Entonces, había gente y hay gente de la comunidad que depende del coco. Entonces se consiguió un proyecto con la GIZ para desarrollar una asociación de cocoteros, esta gente que dependía, y con ellos una vez se les sacó la cédula jurídica de la asociación, se formalizaron y se normalizaron, es hacer un manejo activo, que se basa en el perfil número 5 del Plan General de Manejo, donde hacemos un manejo activo del coco, porque el coco es una especie que inicialmente se creyó invasora y todo lo demás, y entonces hay que bajar este coco también y que la gente podría hacerlo sin afectar el recurso, basándonos en uno de esos principios, ¿verdad? De poder manejar esta proyección. Entonces, que ellos puedan sacar y manejar este coco a nivel normado, regulado y que no afecte el ecosistema. Era una actividad que ellos ya hacían de por sí, ¿verdad? De Claro, siempre. claro. Lo que Sí, se trata con este plan es de organizarlos, ¿verdad? De ponerles líneas claras de cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Y tengan un manejo más activo, pero responsable del coco como especie que ellos utilizan y de la cual viven también, porque mucha gente vive de eso. Claro, y podemos ver ejemplos de manejo activo igual, como estamos hablando de ostional, ¿verdad? El manejo activo de los huevos de tortuga, podríamos estar hablando manejo activo en Caribe, del pez león, en Caño Negro del pez diablo, en el humedal del tilapia, de la piangua, podríamos estar... De la tifa, claro, muy fuerte en Palo Verde, es un tipo de manejo activo, ¿verdad? En el cual se hace mediante ciertos procesos y que el Plan General de Manejo lo permite. Y beneficia. Sí. Hay una serie de protocolos, otra serie de proyectos que también están en elaboración, pero digamos aquí no se tocaron. Bueno, está el de plan de cambio climático, ¿verdad? Que ese sí se está trabajando, se desarrolló por parte de Costa Rica por Siempre, inicialmente un cambio climático, que ya se está manejando. Hay que darle un fortalecimiento. Estábamos hablando de... Lo que pasa es que con el COVID, muchos de estos planes y proyectos se caen, ¿verdad? Había una estrategia de educación ambiental desarrollada para la divulgación y la comercialización, que era financiado por Costa Rica por Siempre, $17,000, y los perdimos, ¿verdad? Porque Costa Rica por Siempre lo recupera. Un manejo activo también, bueno, un plan para la conservación de las áreas marinas, $79,000 que estaban por Costa Rica por Siempre, y también los recoge en esta instancia, porque como no estaban asignados, el Estado todo lo recogió, ¿verdad? Bueno, todas las mundo lo recogió. No me digas, chángala. Sí, sí, gracias a Dios estaba ya financiado y ya estaba aprobado el Plan General de Manejo, si no también hubieran recogido ese presupuesto, ¿verdad? A pesar de que había costado un mundo sacarlos. Y recogido significa que lo usa para otros fines, básicamente, ya sea, no van a volver a hacer para... No van a hacer eso. Principalmente han estado trabajando en una propuesta que se abrió hace poco, que hasta máximo $10,000, creo, para la reactivación económica a través de áreas silvestres protegidas ante la emergencia COVID. O sea, las diferentes organizaciones, ONG, podían concursar para trabajar en este proceso, ¿verdad? De actividades que iban a desarrollarse ante el proceso COVID. Ok. Entonces, nada más para entender lo de los protocolos, Cris, digamos, está Plan General de Manejo, están los planes específicos que son muy variados y según los temas, cada uno tiene una guía o en general hay guías para eso. En cuanto a protocolos, es una cosa mucho más operativa, más, ¿verdad? En un nivel muy, muy de
monitoreo ecológico que tiene un protocolo para medir indicadores. Eso es uno. Exacto. Pero el Nosotros nivel de tenemos... operación, Cris, en el área, por ejemplo, un protocolo de seguridad, no lo sé, ¿qué pasa cuando llega o cuando estoy en la playa y llega alguien y de pronto trae droga y la tira por ahí? Hay ese tipo de protocolos que es como para medidas que deben de existir. Primero la pregunta es, ¿deben de existir? ¿Sí o Sí, no? claro. Bueno, tenemos que empezar por el plan de emergencias, que ahí está, lo vamos a ver en los protocolos vigentes. Este plan de emergencias existe, se sacó el proyecto y el proceso y está en ejecución, conjuntamente con el plan general de manejo, que ahí establece el plan de emergencias propiamente ante este tipo de actividades, y este plan desarrolla o viene ya con sus protocolos. ¿Qué hacer en caso de un ahogado, de un accidente, en caso de tsunami, verdad? Esos que son los protocolos de actuación. Por ejemplo, el plan específico de monitoreo establece el protocolo PRONAMEC para el levantamiento de corales. Entonces, establece la misma metodología. Eso es básicamente definir cómo es la metodología. Cómo que se van a tirar las cadenas y que se mide a 1 metro a cada distancia durante un tubo imaginario a 2 metros de altura y se miden las especies. O medir, con cadenas cómo se miden esos arrecifes de corales, ¿verdad? Podríamos estar hablando. O el INMOLO, el PRONAMEC INMOLO, ¿verdad? Cómo se hace para determinar las especies de invertebrados, o el PRONAMEC para avistamiento de cetáceos, cómo se levanta la base de datos, que ha sido muy participativo ese proceso, y que mucha de la gente que hace avistamiento de cetáceos ha llevado el curso de cómo levantar eso. Entonces, sí, hay protocolos específicos y hay muchos que no se aplican, y hay muchos que hay que desarrollar que no se han aplicado, que no se han gestionado. Ok, listo. Sigamos, Memito. Bien. Ahí estamos con los protocolos pendientes, ¿verdad? Que ya fue el primero que hablamos, que es el plan de emergencias o protocolo. Es el plan de emergencias en realidad que trae los diferentes protocolos ante las diferentes actuaciones, que ya es un paso más abajo. El protocolo de servicios y actividades no esenciales. No tenemos el mecanismo para caracterización de actividades no esenciales. Hay que desarrollarlo para el parque y para todas las áreas. No existe en este momento, creo que se están desarrollando a nivel nacional de cómo deberían de hacerse los estudios que deben de llevar como mínimo. Protocolo, bueno, no es en realidad un protocolo, es el plan de voluntariado, no lo tenemos, está pendiente. Y está pendiente, el proyecto pendiente también la actualización del reglamento de uso, ¿verdad? Que ese también está en este proceso y en este desarrollo. Hay muchos otros protocolos y proyectos pendientes que todavía no tenemos. Por ejemplo, el plan financiero o el protocolo, no tenemos el protocolo de manejo de la visitación, ¿verdad? Hay protocolos que no tenemos todavía desarrollados, muchos, ¿verdad? Por las situaciones ya por todos conocidas. Ok. La actualización del reglamento de uso viene con el plan general de manejo, es parte de... Correcto, sí. Ok, bueno, dale. Muy bien. Para actualizar, ¿Hay entonces, dudas, es por favor? un plan de emergencias. Igual existe o debe de existir un plan de voluntariado. Mencionó un protocolo que se llama protocolo de visitación. Lo podríamos añadir acá. Voy a ponerlos como por acá. Bien, ¿algún otro que se me escape por aquí? ¿Son esos? Hay varios, pero digamos como esenciales en este momento. Bien. El de visitación. Podríamos estar hablando del servicio en línea también, ¿verdad? No tenemos el proyecto de servicio en línea, de reservación. Okay. Que ese es un protocolo de servicio en línea. Servicio en línea se llama. Yo protestas con el servicio en línea, pero no voy a distraer. como cliente de uno, hice un intento ahí, pero yo también. O sea, pero no, más un tema no es el servicio. De agilidad, o sea, me pareció poco ágil la plataforma como tal, poco amigable. Entonces yo decía que raro, debería ser muy ágil porque estoy comprando una entrada. Entonces sí, parecía más bien, no sé, era complicado.
Preguntas del público en cuanto a estos protocolos, planes, proyectos que nos dan una idea más operativa de lo que significa gestionar y hacer cumplir la misión del Parque Nacional. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Alguna pregunta con algún tema en particular? El pueblo no se oye. Pueden levantar la mano, pueden escribir Ahorita en vamos el a ver si... chat, o hablan ahora o hablan después, pero aquí no podemos callar para siempre. Aquí lo Bien. importante es que vean la variedad y cantidad de este tipo de instrumentos. Casi que para cada movimiento que tengan que hacer en el área protegida requieren o un protocolo o un plan. ¿No es verdad, Cris? Casi que todo tiene que estar bajo un marco que al final es el Plan General de Manejo, pero esto también se vuelve muy administrativo, ¿verdad? De alguna Claro. forma. Sí, fatal, sí, se vuelve, la idea es estandarizar y no hemos llegado, porque una de las principales razones es el rezago tecnológico que tenemos, ¿verdad? Porque estos protocolos podrían ser tan ágiles eh, a nivel administrativo como tener un buen sistema en línea, como tener un buen acceso a través de Internet o aplicación, ¿verdad? Una aplicación para cada uno de estos protocolos donde el funcionario puede hacerlo muy ágil, pero no, es bastante engorroso, ¿verdad? Y esto, como muy bien lo establecen, y también muy dependiente de la especificidad de cada área. Claro, claro, porque tiene que adaptarse. Aquí nos está preguntando Alvin, ¿podrías explicar el plan PPC? El de protección. Prevención, protección y control, claro. Los planes, la guía establece, igual que todo, se maneja sobre elementos focales de manejo. En el elemento focal de manejo, lo que tenemos, por ejemplo, son los corales, las diferentes acciones. Entonces, lo posterior que se hace es hacer un análisis de amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas sobre los diferentes elementos focales de manejo? Por ejemplo, en el coral estaríamos hablando de una principal amenaza, es el cambio climático. También podríamos hablar, digamos, en playas rocosas, en estas áreas rocosas, podríamos estar hablando de la pesca ilegal. Obviamente, donde incluimos pesca ilegal, estaríamos hablando de la extracción de cambute o caracol, purpuria o langosta. Eso es una amenaza, ¿verdad? Entonces, una vez hecha esa amenaza, determinada la amenaza, se establecen las fuentes de presión que se desarrollan, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de presión? Y cuáles son las presiones, perdón, de esa amenaza? Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la pesca, ¿verdad? La presión es la pérdida o la extracción de los huevos de tortuga, ¿verdad? Hablamos con la tortuga. ¿Cuál es la presión? La presión es la pérdida de variedad biológica, la disminución de las poblaciones. Eso es lo que haría esa amenaza, ¿verdad? Sobre ese elemento focal de manejo, sobre la pérdida de la playa, el enriquecimiento de la playa. ¿Cuál es su fuente de presión? La comercialización o el consumo, ¿verdad? La gente va a ir a sacar huevos de tortuga para comercializarlos o para comerlos. Una vez hecho esto, se desarrollan y se priorizan cuáles son las amenazas que más afectan a cada elemento, ya sea cualitativa o cuantitativamente. Y una vez hecho estas amenazas, estas calificaciones de cuánto nos afecta, digamos, cada una, se priorizan y se desarrollan actividades para mitigar estas amenazas, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto voy a cambiar? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, uno podría hacer la educación ambiental o la divulgación. 2, los patrullajes, ¿verdad? 3, los recorridos, cómo se trabaja, ¿verdad? Cómo es ese manejo de esa amenaza. Por ejemplo, para seguir en el caso de los huevos de las tortugas, podríamos estar hablando recorridos, la creación de covidenas, la creación de ONGs, ¿verdad? Que trabajan directamente con este proceso, el patrullaje, la estrategia que vamos a desarrollar, qué día se visita. Por ejemplo, el caso del cambute, se sabe que el cambute se saca en las mareas más altas, ¿verdad? Porque también son las que más bajan. Entonces, en esos momentos son los que habría que atenderse, ¿verdad? Todo ese tipo de estrategias se manejan y se define un plan de acción. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Y cuánto impacta ese plan de acción en esa estrategia? ¿Verdad?
de la visitación. Entonces, básicamente eso es lo que se desarrolla. Al final de cuentas, una vez que usted hace todo este análisis integral enorme, usted lo que tiene que determinar es qué acciones va a desarrollar y cómo va a atender y después evaluar cada una de esas acciones, indicadores, ¿verdad? ¿Cuánto he recuperado? ¿Verdad? Podríamos estar hablando podrían ser amenazas o denuncias. ¿Cuántas denuncias genero? La intención es que cada vez vayan bajando las denuncias. ¿Cuánta gente ubico? O valoraciones sobre el cambute. Si va aumentando el cambute, estaría diciendo que las acciones de control que usted está desarrollando son efectivas, ¿verdad? Que sería cómo se maneja un indicador. En caso de bosque, por ejemplo, podríamos estar hablando de si hay o no más pérdida de bosque, de área de bosque, o aumenta el área de bosque, ¿verdad? Entonces, usted podría decir que tu indicador o tu acción es correcta. Híjole, Que me pasé, ¿verdad? estoy invirtiendo, está funcionando, ¿verdad? Exactamente. Sí, exactamente. Hay algunas preguntas en el chat. Vamos a ver, dice aquí, educación ambiental. ¿Se ofrecerían las escuelas de la zona? En realidad está planteado, me imagino, en toda su extensión, es decir, en qué escuela se va a hacer, ¿verdad? La cosa es la ejecución. Entonces, que nos hables un poquito de ese plan de educación ambiental. Claro, el plan de educación ambiental, de gestión de educación, está desarrollado. Se maneja una serie. Estábamos trabajando con Guardaparques Junior, ¿verdad? Que es una de las estrategias. La otra son estos mecanismos de divulgación, que tal vez ahí ahora les podemos trabajar y pasar el proceso. Y sí, se habían estrategias, por ejemplo, el monitoreo de ríos, ¿verdad? Que se llevaba a los niños a hacer monitoreo de ríos y que se levantaba y se determinaban cuáles especies habían y cómo estaban manejándose a través externo. Hay otro que es el manejo de corales, ¿verdad? O del parque, que se hacía una educación y se le daba una insignia de cómo hacer las partes para cada parque. Hay una insignia para el del Parque Nacional Marino Ballena, la insignia es un coral, la de la Isla del Caño es una mantarraya y así sucesivamente. Entonces sí estaban dadas. El COVID da el traste con mucho esto, ¿verdad? Porque tenemos que evitar el para el contacto. proceso, sí, y entonces para la socialización, ¿verdad? Pero sí hay acciones que ya se han desarrollado. Espérese para ver si yo puedo compartir algunas de las estrategias que estábamos haciendo para que todo lo podamos ver. Es que como estoy en mi teléfono, pues un poquito más. Angie preguntaba también sobre educación ambiental, si en el momento en que como guardaparques comunitarios pudieran aportar en educación ambiental, se les podría dar, por ejemplo, materiales, o ya hay materiales con los cuales se trabaja, o hay que desarrollar materiales. Hay ambas de las dos, porque sí hay estrategias ya desarrolladas y hay otras cosas que no se han desarrollado, que están en proceso, ¿verdad? Por la falta de personal. Y claro, sería genial. Ya está el plan general de la educación ambiental, qué elementos y cómo se debería, pero no está las actividades específicas. ¿Qué actividades específicas voy a trabajar? ¿Verdad? Está a nivel de estrategia, pero no a nivel de actividades. No hay un plan de acción para el plan mismo. Completo no. Okay. No hay. Pues. Y claro, si les podemos facilitar materiales, Cris, ni materiales desarrollados, ni nada de eso. Sí hay algunos materiales, pero han sido actividades aisladas, porque no puedes desarrollar un material si no está respondiendo a una actividad que venga dentro del plan, ¿verdad? O sea, es un producto que genera el mismo plan, ¿verdad? O sea, es un entregable que generaría este plan de acción, ¿verdad? Como lo estábamos haciendo en el caso de monitoreo RIUS, que hay una insignia y todo lo demás, que ese sería parte del material. La información, la documentación, la guía, por ejemplo, que se entregue, o los libritos que se manejan como Toño Pisote o este tipo de cosas, todavía se estaban en desarrollo, porque este plan es bastante nuevo. Ok, listo. Entonces sí, podríamos facilitarle todos esos procesos. No sé cómo compartir con el teléfono. Deberías de ser lo mismo, tendrías que tener abajito una cosita verde que se llama... No, pero es que quería enviar al chat porque uno puede enviar al chat Sí, una aquí. imagen, ¿no? Exacto, sí. Sí puedes hacerlo. No, mi hijo. Puede mandar algo por el chat y lo compartimos por aquí también. Ingrid y Stephanie tienen la mano levantada. No sé si es que se les quedó levantada o quieren decir algo. No, fue hace un rato que la dejamos levantada. Ah, bueno. Es la misma mano.
Es la misma. Aquí. Yo te la puedo bajar. Ya. No era el, sí, Cristian, si bueno, acaso mientras Cris lo determina, nos puede ve cómo mandar la debería ser imagen. así, así como hacen los chicos, digamos, y como se ve en el cel, esa compartir pantalla, si tienes el archivo en el celular, ¿verdad? Si no, pues no. Ah, sí, pero no. Nos lo A ver, mandas al chat o me lo mandas a mí y yo te lo distribuyo. sí, exactamente. Mándelo al WhatsApp y Sí, yo lo amplío por acá. claro, claro, eso estaba buscando en el teléfono. Apenas, ah, exactamente. Apenas la tenga, te la envío. Muy bien, Eh, Dale, Memito. muy bien. Continuando en esta secuencia, bueno, en la presentación, Comparte. aquí Cristian nos hacía este balance. Cristian, sobre cumplimientos, vacíos, desafíos. No sé, me parece que ya mencionaste los desafíos que hay en cuanto a planes. ¿aló? ¿Sí? Sí. Dale, Sí. Cris, con el balance. Ok, en el balance general de ejecución de cumplimientos se realizan acciones. Exactamente. Sí, ya los habíamos mencionado. Digamos, se realizan acciones en varios procesos, en varios protocolos. Hay muchos pendientes y no está el personal, ¿verdad? Eso es algo carísimo. El barco se mantiene haciendo aguas, ¿verdad? Eso siempre lo hemos dicho y es una gran necesidad. Vacíos, lo que explicábamos, todo el mundo desarrolla protocolos diferentes, estrategias diferentes, no hay una unificación. Falta de personal y de capacitación, ¿verdad? No hay especialistas en los diferentes temas, y entonces nos volvemos con un mar de conocimiento con 15 centímetros de profundidad en muchos casos. Entonces, eso limita mucho la capacitación. Los desafíos, el poder escribir, no hay tiempo para escribir. Muchas veces todos los documentos y los demás que se generen tienen que ser extra horario, ¿verdad? Si quieres desarrollar una estrategia o un plan, el actualizar, hay planes que están desactualizados y genera lo mismo, ¿verdad? El mismo día a día te consume la carga de trabajo y el poder aplicarlos. Porque también hay planes que están desarrollados, como el plan de turismo, y ha sido inaplicable, ¿verdad? Porque establece edecanes, establece turistas, establece rotulaciones, otras cosas, y no se tenía, ¿verdad? Los posibles aportes, bueno, igual que todo esto, colaborar en la redacción, en la escritura, en capacitar a funcionarios, en poder generar apoyo al funcionario, al parque, a desarrollar estas estrategias, este tipo de cosas, o sea, colaborar en esto. Dudas, consultas, ¿cómo vamos? Bien, díganos si tienen dudas por acá. Si no, continuamos para entender el tema de los puestos operativos y los roles del personal. Ya vimos todo lo que los planes, los desafíos que nos plantean los planes, los elementos focales, la importancia de cómo cumplir la misión para la que fue creada este Parque Nacional. Y ahora nos va a contar Cristian, bueno, cuáles son los puestos operativos, cuánta gente hay, qué roles tiene y cómo funciona esto. Cuéntenos, Cristian. Eh, bueno, el parque tiene 4 accesos, de los cuales solo hay 3 funcionando. Para Piñuelas se había quemado. Entonces solo tiene Ballena, que es el más grande. Después tiene Huita, sector de la Cola, y Colonia, ¿verdad? En total tenemos cerca de 17 funcionarios, con algunos que han estado llegando de refuerzos, pero no se contemplan aquí. En total seríamos 21 funcionarios en este momento. De los fijos hay 9 en campo, que deberíamos de estar pasando a 12, 13 funcionarios más o menos de campo. Y se trabaja por jornada acumulativa. Entonces, aquí no hay funcionarios que trabajen a nivel administrativo de lunes a viernes, sino que se trabaja por roles. Esto es que se pernota en el área de ciberseguridad y se trabaja por cada 12 días trabajados, salí 6, por cada, 2 a 1, por cada, y solo hay 4 roles. 10 por 5, 10 trabajados, 5 fuera, 12 por 6, 16 por 8, 20 por 10. ¿Verdad? Eso establece que siempre puede haber un tercio de la población fuera del parque, y 2 tercios trabajando, ¿verdad? Como se trabaja y se trabajan en diferentes horarios, no son literalmente administrativos, sino que las horas se distribuyen. Entonces, perfectamente un día puedes llegar al sector de Ballena y vas a encontrar un guardaparques sentado, y lo que no sabemos es que él pasó toda la madrugada atendiendo tortuga, ¿verdad?
Se Ya varía te un poquito entiendo. el horario o hasta cortado el horario, ¿no? Se hacen las modificaciones, entonces eso es un poquito porque hay que cubrir el parque las 24 horas y el funcionario tiene que, no hay funcionarios para las 24 horas, ¿verdad? Entonces eso también genera un poquito a veces esa situación. Los desafíos. Pero, pero Cris, que ellos escogen, uno escoge, yo como funcionaria, ¿escojo mi rol o no? No. Me lo dan dependiendo de. Sí, cuando se inicia y se da la contratación inicial, uno sí establece un rol, una solicitud o se le establece un rol, la plaza ya viene con un rol como más típico, Ah, pero entiendo. el rol se establece de acuerdo a la necesidad institucional. Ok. Perfectamente, por ejemplo, fin de año, épocas pico para el Parque Nacional Marino de Ballenas, Festival de Ballenas. Entonces ahí tenés que garantizar ciertos procesos, ¿verdad? Ok. Entonces hay ciertas épocas en las que tenés que garantizar. Entonces hay que jugar hasta con eso, los roles de la gente. Hay gente que también por distancia hacen roles más largos de 20 días, ¿verdad? Porque duran todo un día saliendo, 2 días y 2 días llegando. Claro. Entonces responde más que todo a la necesidad institucional y a las funciones que haya que cumplir. Ok. Y cuando yo tengo ese rol, estoy en el área protegida, igual tengo un horario específico. Es decir, yo no trabajo las 8 horas, 24 horas jamás, sino o 8 no, horas. 8 horas. Si se trabaja más de 8 horas, entonces se pasa que hasta este año, hasta hace pocos meses, 2 meses, se están medio pagando las horas extras. Entonces, nunca se habían pagado. Y entonces todos los funcionarios en el parque, o la mayoría de los funcionarios siempre trabajan más de las 8 horas. Ok. Para entender esto, Entonces, Cristian, me destacan 10 por 5. Tengo que quedarme a dormir en el parque, paso 10 días enteros en el parque, tengo que tener un horario de 8 horas, supongamos que me las pusieron de 6 de la mañana a 2 de la mañana, a 2 de la tarde. a 2 de la tarde, perdón. Sí. El resto de horas tengo que quedarme en el parque, yo no me puedo ir diciendo, bueno, ya cumplí mis 8, me voy, vengo a dormir a las 10, 11 de la noche. ¿Eso se puede o uno tiene que estar, al estar destacado, como dicen en el parque, esos 10 días, tengo que estar ahí adentro? ¿Cómo funciona? Sí, pernotas en el parque. Sí, pero no necesariamente tenés que estar, o sea, yo ya cumplí con mis 8 horas, perfectamente un funcionario, siempre y cuando no esté encargado de un puesto, el puesto no quede solo, podría salir al súper, Ah, bueno. puede ir a andar en bicicleta aquí en la zona, pero no se puede ir, porque todos viven largo, ¿verdad? Ajá. Esa es una de las funciones porque también hay que abarcar. Si digamos, no hay disponibilidad, pero en caso de una emergencia, los compañeros atendemos. Claro. Se vuelven a uniformar y van y atienden y hacen el operativo, lo que se debe hacer, ¿verdad? Si no se ha podido gestionar. Entonces es súper complicado, ¿no? Porque tenés un personal que debería de trabajar un tercio del día y las actividades se dan todo el día. Claro. Entonces eso hace que se diluya más la capacidad de gestión, ¿verdad? Para poder controlar las 24 horas del día del parque, habría que casi que tal vez más, no triplicar, pero sí habría que duplicar el personal por lo menos. Por lo menos. Ok, pero también hay diferenciación de horarios, es decir, puede ser que los compañeros están en el parque, pero uno tiene el horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde y el Por otro lo supuesto. tiene desde las 2 a las 8 10 de de la la Es, noche, es que se ¿verdad? trabaja por jornada, bueno, sí, se trabaja por jornada acumulativa porque, y también se respetan las horas, hay horario mixto y horario rojo. Ya. Fine, fine, Ok. ¿verdad? Muy bien. Hello. No, Sí, entonces sí hay horario mixto y hay horarios, depende por la normativa costarricense, ¿verdad? Los horarios nocturnos, eh, la hora son 6 horas, a partir de las 7 de la noche a las 5 de la mañana, son 6 horas. De las 5 de la mañana a las 7 de la noche es 1 hora por 1 hora, ¿verdad? Entonces también hay que manejar hasta ese proceso de rol, ¿verdad? Dios mío, Entonces sí, la parte perfectamente, administrativa de esto, sí. ¿verdad? La parte administrativa de esto, de quién está a qué horas, a qué hora tiene, el otro viene, el otro cómo es, y entonces se va y Y santísimo. sí, y tratar de cumplir con todos los procesos. Entonces,
Y ahí hay procesos en los cuales durante un tercio del mes no tenés al personal. O sea, siempre se trabaja solo un tercio. Entonces, si hablamos de 18 funcionarios, vas a tener siempre 12 adentro y 6 afuera. Ujú, Entonces es complicadísimo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se diluye, porque, ujú, ¿verdad? Y viendo el carisma del guardaparques, que el guardaparques regala muchísimas de las horas del día, ujú, ¿verdad? Porque está aquí y lo dedica, y tal vez eso no se ve, la gente esperaría que esté las 24 horas, ujú. y eso no pasa porque no hay ningún empleado que trabaje las 24 horas. Hay gente que Sí, trabaja sus nuestro horas. código de trabajo tampoco lo permite. Exactamente, legalmente no se permite. Entonces, mucho de los sistemas y el proceso de cómo se desarrollan y cómo se maneja un parque, o qué tan eficiente es un parque, responde muchísimo al carisma del guardaparque y a su personal, y así es como se ha mantenido, ¿verdad? Porque muchas veces vemos guardaparques que esté, por el caso de Ballena, está cobrando ahí todo el día, de 6 de la mañana, de 7 de la mañana a 3 de la tarde o 4 de la tarde, siempre está regalando una hora y no tiene tiempo para comer. Ya. O sea, muchas veces no almuerza. Entonces, es importantísimo también ver y como misma lo dice, acomodar roles, porque hey, yo siempre ocupo tener a alguien cobrando, si saca vacaciones, si se incapacita, Ujú. disminuye el personal. Administrativamente es muy interesante ese proceso, pero es Por la no única decirle forma. otra cosa, le estás diciendo muy bonito. ¿Ah? Interesante suena muy bien, pero a saber si esa es la palabra real. Interesante ¿Cómo por el es? reto que implica, pero debe ser muy bonito. Eso es un mundo, acomodar un rol es un mundo porque tenés que tener siempre un 66% de funcionarios y cubrir todos tus procesos, ¿verdad? Ujú, Muy Entonces, bien. es un juego de estira y encoge, complicadísimo. Se ujú. ocupa tener entonces 2 tercios activos, por decirlo así, mientras el otro tercio está de días libres o de vacaciones. Es así como funciona. Sí, porque es un 2 por 1. Ajá. Ujú. Ujú. Muy bien. Cuéntanos los desafíos y posibles aportes para ya pasar a una parte ahí muy emocionante. El manejo de los activos, ¿verdad? Es Ujú. súper complicado. Activos estamos hablando de recursos, hasta la misma central, la visitación, el manejo de, 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 de todos los recursos, el mantener el personal, como ya lo hablamos, es un gran reto, ¿verdad? No hay personal suficiente. Estamos casi que a un 40% del personal necesario del parque, Ujú. tomando en cuenta ese proceso, ¿verdad? De que el Plan General de Manejo habla de 36 funcionarios o de 31 funcionarios, pero durante todo el día. Ya, y si lo manejas a 2 por 1, ¿cuántos son? ¿Verdad? Este, eso es muy limitante. Y también los horarios, ¿verdad? Un funcionario eh, ya te salió a las 4, pero y si está en el puesto y sigue llegando visitación, hay que estar saliendo a atenderlo y decirle que no. Eso es un gran reto. Ujú. Los posibles aportes, el acompañamiento en puestos, ¿verdad? Hay muchas veces que hay que atender y hacer estas acciones que podrían generar el mantenimiento de senderos, canes y scouts. Me parece importantísimo que pueden ser los guardaparques comunitarios. Ahora en este momento de visitación con COVID, hay que explicarle, darle la información a la gente, hasta dónde pueden ingresar, toda la parte biológica, cómo respetar y por qué se respetan los protocolos, los senderos, cuál es la importancia biológica que existen en cada una de esas áreas. Y es un trabajo que, que muchas veces el guardaparques tiene que limitarse simplemente a cobrar la entrada, a verificar y a dar información mínima cuando el visitante debería explotar mucho más la Ujú. información que se genera en el parque, hacer una visita más inteligente, más desarrollada, donde yo pueda consultar esta misma parte, ¿verdad? De por qué esa zona no puedo ingresar, por qué es tan importante, cuáles son los servicios ecosistémicos que brinda y todo ese tipo de cosas que la gente podría llevarse mayor información. No simplemente que vine y vi una playa y qué bonita y no entendí qué era lo que había ahí. Exacto. O me enojé porque no me dejaron entrar a tal lado y yo quería Claro, entrar. claro, exacto. ¿Y por qué era? Entonces ya cuando usted le explica a la gente, no, mire, ahí hay especies, unas poblaciones súper frágiles que solo hay en esta zona, que están en peligro de extinción, la gente dice, wow. Lástima que no Claro. las puedo ver porque hubiera yo, digamos, ay, pero yo quiero verlas. Pues no. Sí,
la intención sí es posible en algún momento, y exacto, cuando ya se logre manejar y hacer estos arrecifes y estas cosas, la idea es que la gente las vaya conociendo. Claro. Muy bien. Muy bien.